Manchester United, chicos, fantástico. Llevamos 11 puntos por encima del Liverpool y somos campeones. Karina de Jemi, ojo que está el mejor valorado. ¡Karim! Con un time finish, chicos. A rey muerto, rey puesto, chicos. Sí ha ido Solskjaer y ha llegado el alemán Ralf Rangnick en calidad de técnico interino, muchachos. Significa que va a estar por lo que resta de la temporada, pero también se quedaría tal vez 2 años más, 2 temporadas más en calidad de director deportivo, lo que significa que va a tomar o tiene las riendas para tomar decisiones a la hora de fichar y de dejar vender jugadores de este club. Interesante porque para mí este señor es nuevo, no había escuchado mucho de él, pero su trayectoria es impecable, ya que viene desde el Hoffenheim haciendo cosas impresionantes, pasando por el Schalke, llegando al conglomerado RB, el Leipzig, el Salzburgo, haciendo cosas increíbles con este club, creando unas canteras brutales, es decir, formando jugadores gigantescos en la actualidad del mundo del fútbol. Hablo de jugadores como Erling Haaland, hablo de jugadores como el mismísimo Mané, Firmino, Sabitzer, bueno, Timo Werner, cantidad de jugadores gigantes hoy en día han pasado por este señor. También se dice que es el padrino o el profesor de ese fútbol alemán que está reinando en Europa, que le está yendo bastante bien en Alemania y que también está brillando en Inglaterra. Grandes directores técnicos actuales como Thomas Tuchel o el mismísimo Jürgen Klopp son, digamos que aprendices, no estoy muy seguro si esa es la palabra correcta, de este señor. La verdad es que la relación entre estos tres es brutal y lo que están consiguiendo Klopp y Tuchel en la actualidad es bastante bueno. Entonces, esos son buenas noticias para el Manchester United. Yo llego a pensar que este señor, si le va bien en lo que resta de la temporada, muy probablemente se quede el resto, bueno, se quede como director técnico, creo yo, ¿no? Es posible. De igual manera, como dije, será director deportivo y pues va a tener mucho poder a la hora de decidir los fichajes. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que se sube contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos, todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Bien, veamos la plantilla, una plantilla que ya conocemos de sobra, ya que este equipo ya ha sido reconstruido en el canal, lo hice hace un par de meses atrás, nos fue bastante bien, les gustó muchísimo. En esta ocasión lo vamos a hacer en la versión Ralf Rangnick porque ustedes lo pidieron a través de comentarios y porque es el técnico de moda, muchachos. Para ello vamos a utilizar alineaciones o las posibles alineaciones que utilice este señor. Desde ya aclaro que todo lo que voy a hacer en este video va a ser basado en cosas que, bueno, investigaciones que he hecho a través de internet, videos que he visto, artículos en internet que he leído, porque yo no soy director técnico ni soy experto en fútbol, simplemente soy un aficionado que le gusta jugar al FIFA y que le gusta ver fútbol, pero no me considero o no creo que tengo la capacidad de decir este jugador se va, este se queda, vamos a traer este, vamos a traer el otro. No, porque eso es un tema delicado, esto es un club muy grande y no vamos a jugar con esto, digámoslo de esa manera, ¿no? Vamos, bueno, he tomado, como hice con el Barcelona, he tomado información de otros canales de internet que sí son especializados en fútbol, he sacado información de Case Deportes, he sacado información de Post United, de la media inglesa, algunos artículos en internet, he visto otros videos como, bueno, gente que conoce, le ha seguido la pista al Ralf Rangnick a la hora de tener alineaciones, ¿no? Todos estos videos los he estado mirando, analizando para poderles traer a ustedes esa idea, plasmar esa idea más bien a través del modo carrera como nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces espero que las cosas salgan bastante bien. Vamos a jugar 3 temporadas porque, como dije, llega a rematar lo que resta de esta y 2 años más, entonces nosotros vamos a jugar 3 temporadas. Se dice que este señor podría utilizar una 4-3-3, una 3-5-2, inclusive una 4-4-2 podría llegar a ser con 2 delanteros centros, evidentemente, pero en mi caso y teniendo en cuenta los jugadores que tenemos, me gustaría intentarlo con esta 4-3-3. Me parece que queda perfecto. Como pueden ver, los jugadores quedan perfectamente posicionados y tendríamos que hacer solo pequeños cambios como pasar de medio izquierdo a medio derecho a Sancho, que no sé por qué en esta ocasión me parece así, y a Fernández dejarlo como MC únicamente. Por aquí Van de Beek, se dice que puede que no esté invitado al proyecto, también se dice que Maguire no mucho, que Shaw tampoco y que Wisaka tampoco. La defensa, se dice que este equipo defensivamente está mal, pero yo en lo personal creo que este
equipo está muy bien desde todos los puntos de vista. El problema que tenía era el técnico, creo yo, ¿no? No sé, sin conocer mucho de fútbol, es lo que también se dice que es lo que más afectaba a este club. Así que los jugadores están excelentes, porque ¿cómo vamos a salir de Sancho? ¿Cómo vamos a salir de Rashford? Se dice que Cristiano no entraría mucho en la idea de Ralph, dado a que este señor es de presión, de mucha presión, de jugadores rápidos, pero ya saben que Ronaldo cuando tiene que darlo, lo da todo, y no creo que lo vayan a sacar así como así. Entonces continuaría con nosotros, pero sí pensaríamos en un delantero centro de cara al futuro, dado que se ve que Martial todavía no encaja acá y que también se podría ir. Fred tal vez se podría ir, y Cavani también. Paul Pogba por una buena oferta lo dejaría ir. Telles de pronto se quede porque dicen que le gustaría tal vez a Ralph. Por aquí, como dije, modificar esto un poco, y en el medio campo hacer unos pequeños retoques, pero no demasiado, tal vez ayudantes para McTominay, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, Wan-Bissaka se dicen que podría salir, pero yo no lo quiero dejar ir. A mí me parece un gran jugador, ¿no? Aunque no le estoy siguiendo la pista al Manchester United partido tras partido, pero me parece que, bueno, que lo debemos dejar, debemos darle una oportunidad. Maguire, no sé, Shaw también, bueno, ya veremos. Como dije, esto es basado en datos de internet. Todos los jóvenes aquí van a ir en préstamo. Bueno, estos dos no son jóvenes, este señor lo voy a vender. El mercado de fichajes para el primer para verano está desactivado. Estos señores irían a préstamo, la mayoría se van a ir a préstamo, los que no vamos a utilizar. Vamos a lo que sería el mercado de invierno, porque en este no vamos a hacer fichajes, ya lo dije. En el mercado de invierno ya veremos qué sucede, chicos. Let's play. Ha finalizado el mercado de fichajes y lo único que hemos hecho es préstamos y nada más préstamos. Juan Mata, ya veremos qué sucede para la próxima temporada, porque en este momento se va en calidad de préstamo al Villarreal con opción de compra. Esperemos a ver qué sucede, ¿no? Bien, como pueden ver por aquí tenemos más préstamos y más préstamos. Este señor, jugadores que tal vez no están invitados a este proyecto del señor Ralf Rangnick. Veamos qué sucede en el mercado de invierno, porque esto podría tornarse muy caliente. Bien, chicos, hemos finalizado este mercado de fichajes de invierno. En este sí ya empezamos a hacer movimientos. Tenemos el primero de ellos, 30 millones por el señor Amadou Haidar, un muchacho que ahora mismo tiene una probabilidad muy alta de llegar a este Manchester United. Pareciera que le interesa al señor Ralph. Esperemos que a ver qué pasa, pero tiene una probabilidad bastante alta. Este señor viene procedente del RB Leipzig. De hecho, todos los fichajes que vamos a estar haciendo durante este episodio tienen relación con equipos como el Leipzig, y equipos en su mayoría, o jugadores en su mayoría que están en la Bundesliga. Este señor, potencial de 83 a 85, esperemos a ver el medio campo, porque al final terminé cometiendo un error un poco grave, porque me he quedado sin MCs, porque vendimos a Van de Beek y vendimos también al señor Paul Pogba, que al parecer no encaja como muy bien en las ideas futbolísticas del señor Ralph. Para esta posición, chicos, he decidido reforzar la defensa, ya que hemos salido de algunos jugadores, y me parece que el señor Lacroix, ex Wolfsburgo, ha llegado por la increíble suma de 47.1 millones de euros. Se dice que podría llegar, bueno, no hay rumores tan altos, pero según pude analizar, o pude investigar más bien, tiene el perfil más o menos casi que perfecto para Ralf Rangnick. Bueno, no sé realmente, ya como dije desde el principio, estos son fichajes conseguidos por páginas especializadas y canales de YouTube especializados en fútbol. Entonces, pues, se dice que este señor a mí me encanta realmente. Es rápido, como pueden ver, tiene 93 de aceleración, y se dice que los equipos de Ralph o los jugadores suelen ser muy rápidos, es lo que a él le gusta, ¿no? Este señor tiene potencial de 86 a 88, grandísimo potencial, y como dije, un valor de 47.1 millones de euros. Esta situación, o esta parte más bien de los fichajes, sí fue bastante compleja, porque Adeyemi está en los rumores de toda Europa, ¿no? Está sonando para muchos clubes. Este señor, ya saben, potencial de 86 a 88, los dos últimos FIFAs ha crecido muchísimo, le han dado mucha relevancia, un valor realmente económico, 11.1 millones. Como pueden ver, ex Salzburgo en este momento, podría interesar, podría tener el perfil, como pueden ver, él es muy rápido, tiene muy buena aceleración, y podría tener el perfil de cara al futuro, aunque en el futuro tenemos buenos jugadores en Manchester United, pero de cara un poco más al futuro, teniendo en cuenta que quizás Ronaldo y Cavani también, yo creo que ya va de salida del United, y Ronaldo, pues yo creo que jugará las 2 temporadas que tiene pactadas y tal vez se retire. Bueno, no creo que se retire, pero tal vez se vaya, no sabemos qué pueda pasar. Entonces creo que este señor puede ir tomando minutos, y con el paso de los tiempos evidentemente va a tener relevancia en el club. Esa es la idea siempre en el canal, tratar de ir buscando, muchachos. Ustedes saben
sabes que siempre tratamos de buscar jugadores de cara al futuro y creo que Karina de Jemi puede ser. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? El problema era que teníamos jugadores interesantes como Sesco y aún más el señor Timo Werner. Chicos, teníamos a Timo Werner como opcionado, de hecho está sonando mucho por ahí en los rumores del United, pero pues yo no estoy tan convencido si sea un buen fichaje. Bueno, puede que sí lo sea, pero el punto con Timo Werner es su costo, está un poco alto y yo no creo que las directivas del United estén para gastar tanto dinero con los bajos resultados que tienen. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué pasó con el señor Erling Haaland? Erling Haaland está sonando demasiado acercándose al United, ¿no? Pero yo desde mi humilde punto de vista, esto sí lo digo yo no creo, vuelvo a lo mismo, no creo que el United esté interesado en, teniendo tan buenos jugadores, en gastar tantísimo dinero. Pero pues recuerden que el señor Erling Haaland, bueno, ha pasado ya por las manos, entre comillas, del señor Ralf. Por otro lado, yo creo que yo veo más realmente a Erling Haaland en el Bayern Múnich. La verdad es esa. Yo lo veo más por ese lado, no sé, aunque ese muchacho interesa a todo el mundo. Yo me voy a ir en el primer reconstruyendo, me fui con Erling Haaland, por ahí se los dejo en comentarios, les voy a dejar la miniatura para que lo miren y en las tarjetas. Pero yo en este momento le apuesto a Karina de Jemi, muchachos. No sé ustedes, pero yo le apuesto a Karina de Jemi. Aquí ya para finalizar lo que serían los fichajes, he cometido, no, mentira, no es un error, es un grandísimo jugador, el señor Declan Rice, nuevamente en el reconstruyendo, lo tuve o lo fichamos en el primer reconstruyendo al Manchester United que hice hace un par de meses atrás, porque siempre he considerado que es el mejor. No está en rumores en este instante, ha salido de los rumores, pero me parece una idea muy buena para el United en el medio campo, como hombre de contención, como la persona que le colabore a McTominay. Pero hay un detalle con este señor y era que aquí también estaba muy reñida la posición. ¿Por qué? Porque teníamos jugadores que están sonando como el señor Zakaria, también como el señor Wilfred Ndidi, podrían sonar, pero, y me iba a ir de hecho por Ndidi, pero tuve un pequeño problema con Ndidi y es su costo, chicos. Como pueden ver, este señor valió 55 millones, nos puede rendir bastante bien, es un poquito menor, mientras que Ndidi ya ronda los 25, 26 años creo que es, y estaban en 105 millones. Al final cayó la negociación porque era muchísimo dinero, aunque no es una mala inversión, pero teniendo en cuenta que tenemos a Declan Rice, incluso por ahí también se dicen que podría estar el señor Phillips del Leeds United, cual lo dejé por ahí en el rosito en bajo, tal vez para el final de la temporada, porque me he quedado sin MC y pues tal vez me sirva por ese lado. Al final, como dije, repito fichaje en este reconstruyendo el Manchester United, me voy con Declan Rice, hombre de selección, potencial gigante, y al final creo que 55 millones no es tanto dinero por este señor, el potencial está entre 87 a 89. De resto, muchachos, por aquí tenemos la venta de 55 millones por este señor Van de Beek, que al final creo que lo vendí barato. Este señor está en préstamo, los préstamos que vimos desde el inicio de la temporada, este señor se irá a la próxima temporada muy seguramente, o una vez llegue de préstamo, ¿no? Ventas, he vendido a este señor también Wilfred, no sé si exactamente haya hecho algo bueno con este señor, pues no sé el interés que pueda tener el señor Ralph, no se habló mucho de el señor Fred. Por aquí también vemos que este señor también creo que no está mucho en los planes, ha sido vendido. Los fichajes que acabamos de hacer, Paul Pogba 113 millones, creo que fue una gran venta al Manchester City, y pues hombre, me hubiera gustado venderlo a otro club, pero yo estoy convencido que tal vez este señor no entra en los planes tal vez de el señor Zinedine Zidane, pero pues ya sabemos que la llegada de Zinedine Zidane está un poco embolatada al United, como pueden ver aquí. Préstamos, así vamos a rematar esta temporada, chicos. No creo que me haga más fichajes, bueno, de pronto un medio centro, pero no estoy muy seguro, de pronto me vaya por Phillips. Bueno, ya veremos qué pasa. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. En la liga vamos bastante bien, déjenme mostrarles por aquí, tercer lugar, no está tan mal, pero estamos en puestos de competiciones europeas y más que todo de la Champions, una Champions en la que estamos en octavos de final y vamos a visitar al Sporting de Lisboa. Bien, finalicemos, chicos, fin de temporada y parece que la gestión está funcionando porque obtuvimos un segundo lugar, muy por debajo del City, bueno, 6 puntos por debajo, pero creo que la expectativa es buena para la siguiente temporada. Hemos hecho un fichaje más, hemos finalmente traído al señor Calvin Phillips, ya lo veremos, llegará para la próxima temporada. Como pueden ver aquí, estamos segundo lugar, 75 puntos, estupendo, y veremos si tenemos otras competiciones. Claro que no, en este momento no tenemos FA Cup, tampoco tenemos Carabao, por aquí menos, y por aquí definitivamente no vamos a estar nunca, ¿no? El Chelsea se ha llevado la Supercopa, Champions se la ha llevado el París, y el Frankfurt se ha llevado, el Eintracht de Frankfurt se ha llevado la Europa League. A ver, aquí el Slavia Praha se ha llevado la Conference. Déjenme mostrarles algo porque creo que no nos fue tan mal en Champions. Ojo con el dato, 3-1 caímos ante el Liverpool, pero quedamos en semifinales. Creo que no está nada mal. Recuerden que el Manchester en ese momento ha clasificado a octavos. Siempre me
inquieta saber si el bicho sigue goleando y por aquí, bueno, fue el goleador, no, estuvo en el octavo lugar, 15 tantos en 33 partidos, por ahí también tenemos, a Fernández y Rashford. Asistencias, el mejor asistente de la liga fue Jesús, pero Fernández está en el tercer lugar, Sancho en el lugar número 11. Porterías imbatidas, bueno, nuestro portero se lesionó, tuvo la oportunidad Henderson de ser titular en los últimos partidos, ya que De Gea sufrió una lesión, estuvo por fuera de las canchas un par de meses y pues fue la oportunidad perfecta para Dean Henderson. Tarjetas amarillas, no, bueno, Fernández se llevó 6, muchas, ¿no? Y por aquí también vemos que Ronaldo, no puedo creer, Ronaldo se llevó una roja. Wow, esto me encanta, siempre me encanta, a pesar de que cayó 2 unidades el bicho con 37 años, pero fue el goleador de la temporada en nuestro club, 7.2 de promedio, tal vez el mejor calificado, no lo sé, pero Fernández lo sigue muy de cerca, el bicho solo jugó 48 partidos, Fernández lo sigue muy de cerca con 20 tantos y 14 asistencias con un 7.0, mejor puntuado Cristiano Ronaldo, que a pesar sigue de titular obviamente, pero cayó 2 unidades, por aquí Rashford también tuvo 19 goles, 7 asistencias, la verdad es que la delantera está bastante bien, este señor también está brutal con 7.0 de promedio, Greenwood ahí está, jugó 21 partidos, 6.8, se tiene muy en cuenta Greenwood, Martial que sigue en préstamo, Maguire ahí 6.5 y 6.6 para Luke Shaw, que se dice que puede salir, pero yo prefiero dejarlo y darle la oportunidad a Luke Shaw. Por aquí Karina de Jemi se jugó 19 partidos, ojo con el dato chicos, 6.4, 2 unidades de crecimiento y 4 goles, una asistencia. McTominay con 3 unidades de crecimiento, 6.4, 3 y 3. Haidara, no sé cómo se pronunciará, Amadou Haidara, digámoslo así, 6.8, tuvo muy buen promedio, muy bien calificado el señor de Mali, 2 unidades de crecimiento, 3 goles, 4 asistencias, bueno, se convirtió en titular porque no tenemos más para esa posición. Declan Rice estuvo ahí sustituyéndolo de vez en cuando y también sustituyendo a McTominay, como pueden ver, creció, entonces la titularidad muy seguramente va a ser para Declan Rice, que funciona muy bien en este club, va a ser para Declan Rice en la próxima temporada, ya que superó a el señor McTominay. Aquí está, 6.4 de promedio, Varane con 6.4, perfecto, Lingard, todos estos señores en préstamo, bastantes jugadores en préstamo, como pueden ver ahí, wow, muchos, qué loco, este señor no jugó, Dalot tuvo 6 partidillos a tener en cuenta, se dice que podría salir del United, pues podríamos traer, no sé, a otro jugador como Mukiele, pero pues de momento creo que lo voy a dejar ahí. Alex Telles jugó 14 partidos, 6.4, no estuvo nada mal. Lindelof, que tal vez, creo que está ya en venta, Lindelof, déjenme ver, Lindelof, sí, se unirá al Barcelona cuando termine la temporada. ¿Por qué se va Lindelof? Bueno, tengo en mente otro defensa que podría funcionar. Estoy hablando exactamente del señor Sven Botman, pero ya veremos qué sucede. De Gea, aquí está Lacrosse con 6.3 de promedio, 11 partidillos, creció una unidad el francés. Oportunidad 6.9 y este señor 6.7. Ojito con Henderson porque la titularidad está a la vuelta de la esquina, podría pasar, ¿no? Bien, vemos que en los más costosos de esta temporada terminaron o finalizaron siendo Jadon Sancho por aquí, con 42% de crecimiento, Fernández, Rashford, Varane, en ese orden como lo pueden ver, Wisaka, Shaw, Cristiano Ronaldo, un 11%, vea, interesante, creció, Cristianillo, por aquí este señor también, no, cayó un 12% Declan, Lacroix creció un 20%, De Gea, ahí como pueden ver, interesante dato, chicos, ahí pueden mirar los más costosos de la temporada, como terminó esta 21-22 y para la 22-23 tal vez no hagamos fichajes. Aquí como pueden ver tenemos al señor Phillips que cuenta con un potencial de 85-87, es un hombre que vamos a usar como titular y MC, le va a quitar la titularidad muy seguramente a Haidara, lo vamos a dejar de recambio y lo vamos a utilizar porque siento que este tipo tiene más experiencia en la Premier League, ¿no? 40 millones, pero también teníamos opciones como las del señor Araujo, recuerden que suena muchísimo y tenemos a Botman y Araujo, pero ya veremos qué sucede con estos dos porque no estoy muy convencido de que Araujo, bueno, sí puede interesar al Manchester United, pero no estoy muy convencido de que Araujo quiera salir del Barcelona, dado que está haciendo una buena actuación y pues es un gran club, no estoy muy seguro. Temas de adaptación, es un uruguayo que tal vez en Barcelona se sienta más cómodo que en el Manchester United. Bueno, es solamente lo que pienso, no sé. Finaliza este mercado de fichajes, tenemos ya casi la plantilla perfecta, diría yo, aquí como pueden ver, perfecto. Veamos qué hicimos en lo que fue el mercado. No hicimos compras, evidentemente, he vendido a Pelestri, a Gremio, porque no está invitado a este show. Lair se ha ido a préstamo, Mata también ha sido vendido, Williams también lo vendí por 7.2 millones, me quedo con Centelles. Y por otro lado, Jones también vendido, Gar
Garner, gran jugador, pero es de cara al futuro, ¿no? Nosotros vamos a continuar con la plantilla tal cual, Ronaldo cayendo en caída libre, valga la redundancia, y Phillips lo he puesto como, lo hemos cambiado a MC y ha sido, o más bien va a ser titular por encima incluso de Haidara, como pueden ver por aquí. Este Matic no sé por qué no llegó, bueno, el recambio perfecto va a ser Haidara. Bien, Rashford, como pueden ver, los he cambiado a extremos, mucho más abiertos y muy bien posicionados en la parte superior del terreno de juego, extremos y extremos literalmente. Adeyemi ahí va, chicos, estoy convencido que esta temporada va a ser fantástica. Bien, en esta temporada sí le vamos a prestar muchísima atención porque el objetivo va a ser conseguir esta Champions y tratar de conseguir la Liga, ¿no? Estamos con más bien con el Atalanta, Leverkusen y el Sparta de Moscú. Perfecto, está un poco agotado Cristiano Ronaldo a un 88% aproximadamente, pero pues, hombre, aún así sacamos el partido adelante. Chicos, olvidé mencionarles el tema de la defensa, que en este momento tenemos jugadores como Lacroix, bien, perfecto, pero iba a traer como lo había dicho anteriormente, teníamos la opción de Araujo, pero al final Araujo no me convence. Bueno, sí es gran jugador, pero ya expliqué el tema de Araujo. Iba a traer a el señor Botman, pero creo que con Tuanzebe estamos bien, chicos. Vamos a aguantar esta temporada con Tuanzebe, que es un jugador joven, 24 años, tiene crecimiento, entonces podría ser, chicos. Dejémoslo de esta manera y no gastemos más dinero. Intentémoslo de esta forma. Segundo partido de Champions, creo que me voy a ir con el señor Greenwood, porque veo que Sancho está un poco agotado. También Cristiano se está agotando muy rápido, con mucha facilidad. Y bueno, ya tenemos que irle dando más protagonismo a Adeyemi. Más Champions, más fútbol. Veamos Maguire. Vamos con Lacroix y este señor. Bueno, está un poquito agotado. Creo que está mejor Maguire. Creo que me voy a ir con Tuanzebe por Haidara. Ahí, perfecto. A ver qué tal va la cosa. Declan Rice siendo gigante y 3-0 de visita al Leverkusen. Regresamos, o más bien en casa recibimos al Leverkusen. Veamos qué sucede. 3-3. Vaya, interesante partido. 6 goles repartidos de a 3. Interesante. Vamos a Italia. Visitamos al Atalanta de Duan Zapata y caemos 4-1. No puedo creer esto. Chicos, 3 meses por fuera de las canchas el señor Cristiano Ronaldo. Eso es un golpe fuertísimo para el club. Ya saben que es vital el portugués, pero bueno, así es el fútbol. Una lesión fuerte y Adeyemi tiene la oportunidad de oro en el bolsillo. Hemos llegado a los cuartos de final y como pueden ver, la titularidad de Adeyemi ha sido fantástica. Se ha ganado un puesto, bueno, esto gracias a la lesión de Cristiano Ronaldo, y en el Signal Iduna Park conseguimos 3 puntos. Cristiano de vuelta, muchachos, ya tenemos a Cristiano de vuelta con nosotros. Yo creo que voy a darle oportunidad aquí a Greenwood, que está gigantesco, como pueden ver. Cristiano de titular y 1-1. Bueno, avanzamos a cuartos. Cuartos de final, pues no es que hayan quedado tan complicados, tampoco tan fáciles. Vamos de visita a los Países Bajos y sacamos un 2-0 importante. Veamos, partido de vuelta, Adeyemi quitándole el puesto a Ronaldo, porque los partidos que jugamos con Adeyemi nos va mejor. Cosas. Semifinales y nos encontramos al poderoso Liverpool, chicos. Poderosísimo Liverpool, pero en Old Trafford hemos sacado la ventaja. Veamos si en Anfield las cosas son buenas, porque en Anfield las cosas son difíciles y 2-2 en un global nos ha dejado 3-2 y al final somos finalistas. Dije que jugaríamos 3 temporadas, pero hasta el momento parece que van a ser solo 2. Parece que van a ser solo 2. Lo digo porque si ganáramos la Champions, daríamos por hecho que la gestión funcionó, que las decisiones tomadas en este episodio funcionaron y que, bueno, ojalá le funcione en la vida real al señor Ralph, sea cual sea las decisiones que tome. Manchester United, chicos, fantástico. Llevamos 11 puntos por encima del Liverpool y somos campeones de la Premier League, el mejor equipo de Europa, perdón, de Inglaterra y tal vez el de Europa en esta temporada 22-23 es el Manchester. Bien, FA Cup. A ver, por aquí no tenemos nada. Por aquí tampoco, qué mal, no nos quedamos con ningún título, ninguna copa, ¿no? La Supercopa de Europa para la Eintracht. ¡Qué bien! Y tenemos una finalísima bastante interesante contra el Sevilla, me interesa. El Atlético de Madrid se ha llevado la Europa League y la Conference se la ha llevado este Royal Emirates FC.
A ver, por Premier League, ¿quién fue el goleador? Fue Mohamed Salah, el señor Salah ha sido. Nosotros tenemos a Rashford en el séptimo lugar y a Sancho. Por allá en el lugar número 15 a Fernández, que con una mala suerte porque está amonestado para el partido, para la final, y no lo tendremos en el 11 inicial, ni siquiera en el banquillo. Va a mirar el partido desde las gradas. Asistentes, Fernández, como pueden ver, 8 asistencias, pero no llegamos al primer lugar. Y porteros, wow, el señor Martínez, Emiliano Martínez del Aston Villa, 10 goles, 10 porterías, imbatidas en 38 partidos. Lo coronan como el mejor portero de la temporada. De Gea quedó en el lugar número 11. Tarjetas amarillas. Wow, Phillips. Y Maguire con una tarjeta roja. Qué mal. ¿Cómo fue el rendimiento de Cristiano Ronaldo para esta temporada? Bueno, no fue tan bueno, pero es que estuvo harto lesionado. Aún así jugó 26 partidos. Adeyemi tomó un protagonismo importante, chicos. 43 partidos, 16 goles, sin asistencias. Interesante. Veamos que Sancho tuvo o fue el goleador de la temporada junto con Fernández. 21 y 20 goles, 6 asistencias. Estuvo tal vez mejor Fernández porque fue el mejor asistidor. 12 asistencias. 7.2 de promedio para Sancho y 7.0 para este señor. Rashford con 7.1, bastante bien. Adeyemi 7.0. Ojo, chicos, con Adeyemi. Por desgracia no tenemos su rostro bien recreado, pero Adeyemi, fantástico. Cristiano Ronaldo 7.4 en sus 26 partidos, tuvo una actuación en Champions de 7.3 y en Premier League de 7.4, bastante buena. Por aquí Phillips 6.6, ahí está, el bicho qué número tiene, 7 debe ser, claro, sí, evidentemente este señor tiene, dejémoslo así chicos, porque es el dorsal que tiene en la vida real, ¿no? Bien, por aquí Phillips, Declan Rice 6.5 como pueden ver, Greenwood también 6.5 de promedio en la temporada, Shaw 6.5, Haidara que va a ser titular indiscutible, 27 partidos, un gol, 2 asistencias, 6.4 chicos. McTominay con 6.3. Este señor Dalot jugó 7 partiditos, 6.4. Este chico, ahí están, miren, los chicos, las futuras promesas de el futuro más bien del Manchester United. Este señor sin actuación, Matic en préstamo. Lo siento, pero no llegaron la venta y tampoco estabas invitado a este proyecto. Twan Seven se jugó un par de partidos, no tuvo tampoco mucha oportunidad. Este señor Henderson, ojo, 30 partidos, 6.9 promedio, interesante. Lacroix con 6.2 de promedio. Telles, 13 partidos, 6.6, va a ser titular Telles, lo anticipo. Maguire también 6.4, excelente. Varane 6.4, Bissaka, 6.5 y De Gea con 7 porterías imbatidas y un 6.8 de promedio. A ver, en lo financiero vemos que el más costoso con un 16% de crecimiento fue el señor Marcus Rashford con 164 millones actualmente, seguido por Jadon Sancho con un 7%, Fernández 6% de crecimiento, Luke Shaw 14%, interesante. También Greenwood, gigantesco Greenwood haciendo un trabajo maravilloso, 68%, buen crecimiento el de Greenwood. Varane 10%, Bissaka 11%, Phillips 51%, 12% para Maguire, 17% para este señor. Cayó Cristiano Ronaldo 9%, vale ahora sí vale 52 millones, bastante bien el portugués, que ya no sé cuándo se retire. Lacroix con 42 millones, por aquí McTominay con 40 millones, es la cosa, 14%, Henderson 13%, De Gea cayó un 7%, Karina Adeyemi, ojo que está el mejor valorado, bueno, el con más crecimiento, 100% de crecimiento en lo comercial, chicos. Telles 16, Haidara cayó un 4%, la verdad, bastante regular, ¿no? Dalot 10%, Lingard, bueno, los chicos en préstamo, Twan Seven 28%, tuvo de crecimiento financieramente hablando, Matic 41% en caída libre, 27% para este chico, y con eso finalizamos. A ver, Bishop con 7%, interesante, un portero, este señor se mantuvo, un portero Bishop para el futuro. Veamos, el club quedó valiendo 4.400 millones, casi 4.500 millones. Bien, tuvimos gastos de 140 millones, ingresos de 722 y ganancias al final de 582 millones de euros, poco más. Camisetas, casi 7 millones de camisetas, Sancho, Fernández y Rashford. El presupuesto lo entregaba increíble, lo entregamos con 545 millones. ¡Qué brutalidad! Esta es la plantilla con la que vamos a enfrentar. Cristiano Ronaldo jugará el primer tiempo y luego entrará Adeyemi, que me encantan esos. Miren, 95 de ritmo, por Dios santo. Y de momento veamos qué tiene que decir el señor Ralf Rangnick
a la prensa, muchachos. Entrevistas interesantes. Ya saben que siempre tenemos aquí en el canal, vemos o nos gusta saber qué está opinando el mundo de nosotros. No vamos a perder la cabeza en ningún momento del Sevilla, no todos son números, la motivación, no. La actuación de los jugadores es admirable, sencillamente admirable. Ahí está. ¿Cómo manejan la fatiga? Trabajamos duro para llegar hasta aquí. Puede que estemos cansados, están igual de cansados. No, pongámosle esto. No subió nada, no mejoramos la moral. Bien, chicos, veámonos en el terreno de juego porque este es un partido que podría tornarse difícil, pero con un poco de concentración podríamos sacarlo adelante. Esa es la idea. Let's play. Calentamiento normal. Miren, aquí tienen un señor que creo que también interesa al Manchester United, se dice por ahí, pero no estoy muy seguro realmente. Me gustaría tener esa sudadera, chicos. Esa sudadera del Manchester United me encanta, pero esa que tienen ahora mismo en pantalla. Bien, el Parque de los Príncipes nos recibe con las puertas, o como más bien con los brazos abiertos, para este espectáculo de fútbol que se llama Champions League y que será una final sin lugar a dudas para enmarcar este proyecto de Ralf Rangnick, que parece funcionar al menos en este episodio. Esperemos que en la vida real también funcione, ¿no? Creo que hoy, justo en el momento que estoy terminando de grabar este video, hoy debuta el señor Rangnick como en Liga. Creo que va contra el Crystal Palace. Eso lo digo porque en este instante estoy haciendo el video. Bueno, estoy terminándolo, digámoslo así. Hoy domingo 5 de noviembre de 2021. Creo que hoy debuta, si no es que ya está debutando, no estoy seguro, ahora miro. Porque ya tuvo su debut en Champions y... tuvo un debut en contra un partido contra el Arsenal, pero no sé, creo que era por Copa. Bueno, no estoy muy seguro. Bien. Ahí está la alineación o el equipazo que trae ahora mismo el Sevilla. Por aquí tenemos, wow, nuestro equipo también, que es brutal. Una delantera gigantesca, miren esto. Delantera que conocemos todo y que tiene mucho futuro por los costados, ¿no? Está muy bien en lo que sería extremos. Pero pues adelante con Karina de Jemi. Le da un toque de futuro a esta plantilla. Ahí está, hoy Haidara titular, chicos, también Phillips. Chicos, final del primer tiempo y la verdad es que este partido, estoy a punto de dormirme realmente. Está terrible. Nosotros lo estamos jugando de manera absurda y no hay nada. Yo creo que me voy con Adeyemi porque Cristiano, no sé, Cristiano tal vez está en Portugal, está, no sé, en algún otro lugar, pero no está en esta cancha. Está muy embolatado el portugués. Vamos a ver con el alemán futuro de este Manchester United que tienen ahora mismo en pantalla. ¡Oh, otra vez nos salvamos! Ahí está Lucas Ocampo, el argentino haciendo de las suyas, chicos. Minuto 76. Partido difícil este, ¿eh? Creí que iba a ser un poco más sencillo, pero no, realmente está muy complicado. ¡Wow! Nuevamente, chicos. Este señor está haciendo figura. Dicen que Phillips por Greenwood. No entiendo ese cambio, pero bueno, lo vamos a hacer. Porque Phillips lo siento embolatado. Es que tenemos amonestado a Bruno Fernández. Y bueno, este cambio es un poco tonto, un poco malo. Que Greenwood debe jugar más arriba, pero... No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Penalti? Wow, interesante esto. Complicado. Ay, miren. ¡Ay, qué mal disparo, por Dios! ¡Qué terrible! Este contragolpe fue fantástico, pero mal solucionado por parte de nuestros jugadores. ¡Karim! ¡Con un time finish, chicos! ¡Por Dios, el alemán! El alemán que promete muchísimo para este Manchester United. Ahí está, que pesar que no tenga su rostro recreado. Miren qué buena jugada. Prim. Qué buena definición. Lo habilitaron de manera perfecta. Y aquí está Karim, que entró en el segundo tiempo por Cristiano Ronaldo, que no estaba con una buena actuación. Y ahí está el resultado. Feliz el señor Rangnick con esta decisión. Y Karim ya tiene el número 9.
No sé si lo habían notado. Tiene el número 9 y eso será por algo, ¿no? Será por algo, chicos. Tenemos de momento o momentáneamente una victoria del Manchester sobre el Sevilla, que no debía haber sido un partido tan complicado, pero al final terminó siéndolo, ¿no? Pues teniendo en cuenta nuestros jugadorazos, ¿no? Muy bien, chicos. Justo el momento preciso, en ese momento llegó el gol que le permite a este Manchester United ser campeón absoluto en un proyecto llamado Ralf Rangnick. Un proyecto que tratamos de sacar adelante en el canal, chicos, y así ha sido. Espero yo que les haya gustado mucho. Esperemos que suceda en la vida real con este proyecto del alemán. Esperemos que este Manchester United salga del hueco en el que está en este momento y empiece a triunfar y volvamos a tener un Manchester muy similar al que teníamos por allá en la época del Sir Ferguson, ¿no? Un Manchester United que inspiraba miedo, un Manchester que era ganador. Y un Manchester que mantenía, siempre en muy buenas posiciones en competiciones europeas y en competiciones locales. Chicos, de mi parte no es más. Yo espero que les haya gustado el video, espero que le comenten, dejen un poderoso like, también dejen un equipo que quieran ver para el próximo episodio y también me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es su Manchester perfecto, qué fichajes harían, qué fichajes hubieran hecho en este momento, qué cambios harían o si simplemente no hubieran hecho o no harían cambios en este actual Manchester United. Sin más me despido, poderoso like, suscríbanse para más, adiós. Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. Manchester United are the winners of the UEFA Champions League.